algunos me conocéis, mi nombre es Antonio Vera, vengo de la empresa Berger Lebro y bueno, os voy a hablar un poco de nuestra evolución en cuanto a la gestión archivística vamos a hacer una especie de caso práctico bueno, cómo configurar el cuadro de clasificación, cómo asociar valores por defecto a los metadatos y bueno, contaros un poco cómo va a evolucionar nuestro roadmap en este sentido durante este año, ¿no? Bueno, brevemente os haré una explicación de nuestro mapa de soluciones, una pequeña presentación muy pequeñita de bueno, qué aplicaciones tenemos en nuestro ERP corporativo. Y bueno, como os está comentando, ¿no? Cuadro de clasificación, metadatos de MGDE, transferencias a plataformas de archivo externos. Bueno, un servicio que tenemos para clientes que actualmente ya cuenten con nuestra herramienta y quieran empezar a utilizar todos estos elementos de índole archivística y bueno, algunas mejoras, como digo, en lo que es nuestro roadmap de este año, ¿no? Bueno, muy rápidamente, bueno, este es nuestro mapa de soluciones en cuanto a nuestro ERP corporativo. Tenemos una plataforma de gestión que incluye, evidentemente, una sede electrónica, una serie de suite de productos a través de Tecnogeo, que es una empresa perteneciente al grupo, enfocada a las tecnologías de la información geográfica. De manera transversal a todas estas aplicaciones tenemos un sistema de gestión documental o varios sistemas de gestión documental en la casa, tanto el programa Firmadoc como el programa Simplifica o ABSDoc. Y por último, sistemas de gestión, nuestras aplicaciones de back office tradicionales, ¿no? Evidentemente no podemos dejar de lado nuestra capa de interoperabilidad, tanto para interoperar con ciudadanos, empresas, con otros sistemas de información que tengáis en vuestra casa y evidentemente con las plataformas estatales y autonómicas que estamos obligados por ley, ¿no? Bueno, voy a ir saltando un poco todo nuestro ERP corporativo, gestión tributaria, padrón municipal, la contabilidad, SICAL-WIN, gestión económico-financiera, gestión patrimonial, nóminas, terceros, territorios y, bueno, en el ámbito de la administración electrónica, contratación electrónica, órganos colegiados, notificaciones electrónicas, aplicaciones móviles, portafirmas, gestión de multas móvil también, bueno, nuestro gestor de expedientes corporativos y nuestra gestión documental, nuestro portafirma y nuestro expediente. En definitiva, todas estas aplicaciones descansan en un gestor documental y en un gestor de expedientes. Todas estas aplicaciones producen documentos que van a ir a parar a esa gestión documental y ese expediente. Y nuestra propuesta es que durante la fase activa o el ciclo de vida activo del expediente y durante un tiempo prudencial los podemos conservar perfectamente en Firmadoc, ya sea en nuestro repositorio documental, en la base de datos o en volúmenes de almacenamiento o en volúmenes usando otros gestores documentales que sean CMIS, Alfresco, SharePoint, Documentum, etcétera. Y cuando se cumpla el plazo de transferencia, por ejemplo, en la ponencia de Josep decíamos antes que ellos han establecido a los 4 años de que se cierre el expediente, transferir esos elementos, esos documentos, esos expedientes de forma segura a plataformas de archivo externo, ¿vale? Actualmente ya tenemos implementado iArchive, Archive, tenemos también colaboración con alguna empresa privada como Odilo, que también está por aquí, por este congreso, y la idea es que ellos se encarguen de la custodia a largo plazo de esos documentos y de la gestión de los calendarios de conservación, de eliminación, de transferencia, etcétera, ¿no? Todo esto se haga en plataformas de archivo externo. Con iArchive estamos ya integrados, con Archive tenemos lo tenemos todo preparado para integrar en el momento en que se publiquen los servicios web de Archive. Y bueno, esta es nuestra propuesta en cuanto a lo que es la custodia de documentos a largo plazo, ¿no? Para ello, ¿cuál es la base? Bueno, pues la base, lógicamente, es poder definir un cuadro de clasificación dentro de la herramienta, ¿vale? Entonces, nosotros podemos ofrecer cuadros de clasificación estándar o podemos adaptarnos al cuadro de clasificación que tengáis vosotros en vuestra casa, ¿vale? La tendencia de lo que se va viendo por todos estos congresos a los que vamos asistiendo y demás es que se tiende a estandarizar, ¿no? Y que el cuadro de clasificación sea un elemento común en la mayoría de las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, nosotros permitimos la carga del cuadro de clasificación a través de un fichero CSV, donde toda la información la cargamos automáticamente en Firmadoc. Luego hablamos de aquellos que ya sois clientes de Firmadoc y no trabajáis todavía con cuadro de clasificación, ¿qué podemos hacer para ayudaros, ¿no? En cuanto al cuadro de clasificación, bueno, pues son un cuadro de clasificación, niveles ilimitados. Hemos elegido un primer nivel que denominamos función, un nivel intermedio que son grupos de series documentales, que a su vez pueden tener subgrupos de series documentales. Y en el último nivel está la serie documental, que es lo que aquellos que trabajáis actualmente sin el cuadro de clasificación en Firmadoc conocemos como tipo de expediente, ¿no?
Lógicamente, expediente, unidad documental compuesta y tipo de documento con sus documentos dentro, ¿no? Bueno, el nivel o los nodos que pueda tener ese cuadro de clasificación son ilimitados, porque con la figura del grupo y subgrupo de series documentales, pues bueno, podéis tener 1, 2, 3, 4, todos los niveles que queráis, no ponemos límite de niveles. Bueno, una captura de pantalla de un cliente o un entorno de demo, mejor dicho, con un cuadro con 3 niveles, función, grupo y serie. Lógicamente, bueno, hacemos diferentes funcionalidades para poder localizar rápidamente la serie documental, etcétera, ¿no? Que tampoco puedo entrar en mucho detalle porque no tenemos mucho más tiempo, ¿no? Pero está claro que desde la apertura del expediente pues tiene que estar perfectamente clasificado y correctamente ordenado dentro del cuadro de clasificación, ¿no? Aquí hay muchos campos nuevos que iréis viendo, pero bueno, no es objeto de este tema. Esto es una captura de la versión 19.1 de Firmador, ¿no? ¿Cómo lo activo? Bueno, hay una parametrización específica donde me permite activar el cuadro de clasificación y donde me permite determinar también si quiero definir que no pueda existir en Firmador un documento sin expediente, ¿vale? Que es lo que debería de ser. O sea, cualquier documento administrativo debería estar dentro de un expediente electrónico, siempre, ¿no? Bueno, tenemos posibilidad para hacerlo. Hay algunas excepciones, ¿no? Si la aplicación entra por servicio web, pues opcionalmente, pues, o sea, si el documento se hace el ingreso por servicio web, pues opcionalmente podemos decir que se controle o no se controle que tenga expediente. Si entra por registro de entrada, pues lo mismo, ¿no? Que se controle o que no se controle que tenga expediente. Si es un documento que incluye alguna aplicación de back office nuestra, pues lo mismo, podemos decir que entre con expediente obligatoriamente o sin él, por ejemplo, la factura de SQLwin, etcétera, ¿no? Bueno, mantenimientos para crear todo este cuadro de clasificación, esto lo voy a pasar rápidamente, ¿no? Pues se puede crear el cuadro de clasificación, esa estructura arbórea dentro de Firmadoc. Posibilidad de asociarlo lógicamente a un código SIA, que seguramente ya estáis todos al tanto de que es fundamental todo esto de la codificación SIA para poder usar luego el resto de plataformas estatales, ¿no? Bueno, pues evidentemente incorporamos esa posibilidad dentro de nuestro sistema. Bueno, una vez que tenemos definido el cuadro de clasificación, el siguiente paso que dimos es poder definir en la plataforma pues una serie de metadatos que son los del MGDE, y en principio hemos optado por utilizar los del MGDE obligatorios para transferencia, que son los metadatos obligatorios para la custodia y para la conservación a largo plazo, ¿no? Es un catálogo, es un esquema, vamos a decir, variable, donde nosotros, a medida que nuestros clientes nos vayan demandando incluir nuevos metadatos, los iremos añadiendo. Y bueno, estamos viendo también que son necesarios para transferir no solamente estos metadatos, sino también los metadatos de gestión, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poco ahí viendo la manera de incorporar también los metadatos de gestión en las transferencias a las aplicaciones o las herramientas de archivo externo, ¿no? Como pueda ser Archive, iArchive, Odilo, etcétera, ¿no? Se activa con un parámetro esta funcionalidad. Es decir, que no obligamos a que se tengan que utilizar este esquema de archivo, porque tenemos clientes, por ejemplo, que usan la aplicación como gestor documental de algunas aplicaciones de back office, solamente para la contabilidad, solamente para la nómina. Entonces, bueno, el criterio archivístico no lo están utilizando en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Entonces, permitimos activarlo con un parámetro y, lógicamente, cuando Firmador actúa como gestor documental corporativo o gestor de expedientes corporativos, recomendamos muy mucho activar este parámetro, ¿no? Bueno, los metadatos tienen una serie de propiedades. Podemos definir metadatos que sean obligatorios, podemos definir metadatos que sean editables por los usuarios, podemos establecer, lógicamente, valores por defecto a nivel global de los metadatos, pues, por ejemplo, el nombre del productor, no sé, el esquema de las normas técnicas de interoperabilidad, ¿no? Una serie de metadatos que se definen a nivel global para que no tener que ir haciéndolo, bueno, pues, expediente a expediente o documento a documento, ¿no? La obligatoriedad del metadato o ese atributo que definimos en los metadatos lo validamos en el momento del cierre. Cuando se cierra el expediente, validamos en ese momento que todos los metadatos que estén marcados como obligatorios, tanto para documentos como para expedientes, estén cumplimentados. Si no están cumplimentados, no permitimos el cierre del expediente, ¿vale? Bueno, el que sea editable o no un metadato, pues lógicamente es que el usuario bueno, cuando accede al visor de metadatos, el poder modificarlo desde ahí, ¿no? Y todas estas políticas las definimos nosotros en el mantenimiento de metadatos de la aplicación, ¿no? Bueno, no existe el concepto de metadato sin el metadatado, lógicamente, pero claro, evidentemente hay valores de los metadatos que siempre se saben cuáles van a ser.
El objetivo que debemos de perseguir es que el usuario prácticamente no tenga que rellenar ningún metadato, porque todo prácticamente lo puede ser la máquina a priori, ¿no? Son 2, 3, 4, 5 metadatos a lo sumo los que un usuario tramitador del expediente tendrá que rellenar para cumplimentar su expediente, ¿no? Para poder cerrar su expediente. Entonces, podemos asociar valores por defecto a cualquier elemento del cuadro de clasificación, a nivel de función, a nivel de grupo, o a nivel de serie documental y a nivel de tipo de documento. Y esos metadatos, lógicamente, son heredables hacia abajo, ¿no? Es decir, que si defino un metadato a nivel de serie documental y el mismo metadato lo tengo en el tipo de documento, cuando inserte un documento en un expediente, pues el documento hereda ese valor del expediente, aunque lo pueda modificar si ese metadato es editable, ¿vale? Y un poco esta es nuestra filosofía en cuanto a la personalización o la definición de toda esa estructura de metadatos que permite Firmador, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, ya hay clientes que trabajan con Firmador desde el año 2005, ¿no? La aplicación en el año 2005 era de una manera, no sabíamos lo que sabemos hoy, el archivero en el año 2005 pensaba más en el papel que en el tema electrónico, ¿no? Y cada vez más vemos con agrado como archiveros participan de forma activa en los proyectos, ¿no? Y en las sesiones o en los comités de organización de los proyectos de administración electrónica, ¿no? Entonces eso es un tema súper importante. Claro, pues estos clientes empezaron a crear tipos de expedientes, empezaron a crear tipos de documentos sin ningún orden y sin ningún concierto, pensando en, bueno, la facilidad de la gestión y sin pensar en lo que era la custodia o la conservación a largo plazo de todos esos documentos, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo tienen ese pequeño caos, ¿no? Y un poco tienen el miedo de, oye, ¿qué hacemos con estos documentos que están clasificados mal, ¿no? Con estos expedientes que están así de mal clasificados, ¿no? Bueno, pues la aplicación permite definir el cuadro de clasificación, permite hacer una migración de toda esta información y, bueno, pues evidentemente nosotros ofrecemos ese servicio para que nuestros clientes puedan utilizarlo para beneficiarse y poder adaptar su firmado a los tiempos que corren actualmente, ¿no? Bueno, mantenimiento de los metadatos, cargamos todo el MGDE, como digo, obligatorio para transferencia, con algún ejemplo bueno, en este caso es el metadato del plazo de la acción dictaminada. Quizás mención especial a un campo que tenemos por aquí, no sé si se ve el código alternativo, que nos permitirá, bueno, mapear nuestros códigos de metadatos con cualquier plataforma de archivo externo, ¿no? A la hora de interoperar con ellos, ¿no? Si es ENI o no ese metadato, si lo queremos incluir en un anexo de metadatos cuando imprimimos documentos con copia auténtica, bueno, una serie de propiedades que definimos a nivel de metadatos, ¿no? Valores por defecto, desde aquí se asignan esos valores por defecto a nivel en este caso tengo el grupo. Pues si el grupo, todas las series documentales que pertenezcan al grupo de urbanismo, puedo definir que para la accesibilidad de datos de carácter personal el nivel puede ser básico, bajo, medio, alto, pues lógicamente cuando creo un expediente a una serie que pertenece a ese grupo, arriba en el cuadro de clasificación, ese metadato se heredará automáticamente, ¿no? El usuario no lo tendrá que cumplimentar. En cuanto a cómo vamos a transferir los expedientes a las plataformas de archivo externo, bueno, pues una vez que hemos definido nuestro cuadro de clasificación, una vez que tenemos nuestros metadatos correctamente definidos y asignados, una vez que hemos hecho esa migración de metadatos, esa generación de metadatos que hace falta para poder transferir al archivo externo, nosotros podemos definir bueno, pues un calendario de conservación con una regla que me permita definir, bueno, pues a los 4 años de que se cierre el expediente, automáticamente ponme el expediente en una bandeja para que el archivero ejecute la transferencia, ¿no? Siempre al final la última palabra la tendrá el archivero, el que decidirá si quiere efectuar esa transferencia o no, ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos en Firmador? Pues una vez que tenemos el acta de recepción o el acta del preingreso de ese expediente en la plataforma de archivo externo, es decir, tenemos la completa seguridad de que allí está el expediente con todos sus documentos, con todos sus metadatos, podemos eliminar el contenido de ese expediente en Firmador, ¿vale? Es decir, aligeramos esa base de datos de información, porque ya me comentáis mucho el volumen tan ingente de documentos que manejáis y de gigas y teras de información que lleváis generando desde el año 2005, ¿no? Bueno, pues es uno de los objetivos de transferir a aplicaciones de archivo externo, no solamente el objetivo archivístico y de custodia y de conservación a largo plazo, sino también el poder aligerar el peso de la base de datos y de los documentos que tenemos en nuestro poder, ¿no?
Claro, otro día comentaba con algún compañero la necesidad de que esa integración sea bidireccional, ¿no? Que si yo emito o remito el expediente a la plataforma de archivos externos, tenga la capacidad de poder pedírselo también, ¿no? Entonces, estamos trabajando en todo esto, ¿no? Vamos a sacar al mercado una versión de firmado que permite enviar los expedientes a plataformas de archivo externo, Archive y Archivo de momento, y también Odilo. Y bueno, iremos evolucionando las funcionalidades con todos estos temas que voy comentando, ¿no? No solamente enviar los metadatos de custodia o de preservación, sino que también poder enviar metadatos de gestión, que esa integración pueda ser bidireccional, etcétera, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando y vamos a trabajar durante este año. Bueno, esta es una bandeja desde donde el archivero envía los expedientes a la plataforma de archivo externo. Bueno, confirma, no tengo mucho tiempo tampoco, entonces voy un poco más rápido. Él puede confirmar la acción directamente o descartar la transferencia y dejar el expediente en el sistema, ¿no? No lo quiere enviar a la plataforma de archivo externo. Bien, entonces, hablamos antes de los servicios que ofrecemos a la hora de hacer ese paso de trabajar sin cuadro de clasificación, trabajar sin metadatos, como históricamente venían trabajando nuestros clientes, sobre todo los más antiguos. Y bueno, qué servicios ofrecemos para cambiar esta situación y poder ponernos al día en cuanto a la gestión del cuadro de clasificación y de metadatos y de archivos, ¿no? Entonces, tenemos una jornada de expertos que es presencial, donde se define, bueno, de qué manera quiere configurar la entidad, bueno, pues su cuadro de clasificación, qué metadatos quiere asociar a cada serie documental, etcétera, ¿no? Bueno, migramos los tipos de documentos con procesos que tenemos hechos de forma automática, es decir, hay tipos de documentos que desaparecen, lógicamente, ¿no? O sea, todo ese batiburrillo de catálogo de tipos de documentos que tenemos en algunas entidades, pues bueno, se ha ido creando sin orden y concierto y cuando al final nos vamos a ENI o nos vamos a alguna clasificación más funcional, los tipos de documentos no pasan de 100, 120, ¿no? ENI muchos menos, pero bueno, podemos tener 100, 120 tipos de documentos que al final mapearemos con algún tipo de documental ENI, pero no 800 tipos de documentos, ¿no? Entonces hay que hacer un proceso de migración y de unificación de tipos de documentos, ¿no? Que lo tenemos contemplado y que son procesos que nosotros ya controlamos. Y lo mismo para las series documentales. Podemos tener creados en Firmadoc, no sé, 300 tipos de expedientes, cada uno para un uso diferente, ¿no? Bueno, pues a lo mejor se corresponden o no con el elemento serie documental que tiene que estar en el cuadro de clasificación, ¿no? Bueno, pues algunos tipos de expedientes los podemos migrar, otros desaparecerán, otros no son expedientes administrativos, son expedientes híbridos, no tienen las condiciones necesarias para poder considerarse un expediente administrativo. Entonces, bueno, todo eso lo gestionamos, ¿no? Activamos el módulo de metadatos de MGDE, definimos los valores por defecto de metadatos, los que lógicamente os podemos pasar una propuesta, pero donde ahí mandáis vosotros, lógicamente. Definimos ese calendario de conservación o de transferencia a la plataforma de archivos externos y hacemos la configuración con los conectores con los que nos integramos, ¿no? Y, lógicamente, damos una formación dentro de ese mini proyectito a los administradores y a los archiveros. Bueno, no sé qué tiempo me queda, no tengo aquí el reloj, creo que voy bien de tiempo. ¿Qué hemos hecho o qué vamos a hacer? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer durante este año 2020 en materia de archivística? Bueno, no solamente en esa materia, en muchas otras cosas estamos evolucionando la herramienta y lo comentaba con algunos compañeros vuestros, ¿no? Pero bueno, como el ámbito de este congreso es archivo, pues me ciño solamente a ellas, ¿no? Entonces, en materia de archivo, pues por ejemplo, bueno, que menos, ¿no? Que cuando se inserte un documento pueda asignarle el metadato de estado de elaboración y el órgano y el idioma de ese documento, ¿no? Bueno, pues hemos modificado el formulario de inserción de documentos para que ahí aparezca, ¿no? Lo mismo cuando generamos un documento, ¿no? Pues al generar un documento también tenemos que poder seleccionar e informar esos metadatos, ¿no? Tenemos una opción para visualizar o para modificar esos metadatos, ¿vale? El ver metadatos o el editar metadatos, que conecta con un visor de metadatos que hemos desarrollado específico para bueno, pues para este uso, donde podemos ver la lista de metadatos. Aquí se ve muy pequeñito, no sé si puedo ampliarlo por aquí de alguna forma. Debería de poder. No puedo. Bueno, pensaba hacerlo. Bueno, pues aquí están los metadatos que hemos cumplimentado por defecto en la serie documental y que cuando hemos insertado un documento o un expediente, pues automáticamente se le dan esos metadatos, ¿no? Bueno, los que comentamos, los del MGDE, obligatorios por ENI, obligatorios para transferencia. Tenemos otro visor, otro modo de edición de metadatos, pues para ir al grupo de metadatos en cuestión e ir a modificar el valor del metadato si queremos, ¿no?
En cuanto a la creación de expedientes, pues lo mismo, metadatos soporte y metadatos localización, ¿no? Estos metadatos los hemos incluido de serie para todos nuestros clientes que activan el módulo de archivística, ¿no? Entonces, bueno, podemos trabajar con expedientes híbridos si queremos, ¿no? Y por lo menos la información de dónde está la parte papel del expediente la podemos manejar, ¿no? En cuanto al cierre, lo comentaba también Josep en su ponencia, ¿no? La validación de esos metadatos que son obligatorios para documentos y para expedientes. O sea, no puedo cerrar el expediente si tengo un metadato obligatorio que no he cumplimentado, ¿vale? La generación automática del índice, que sabéis que actualmente es algo manual o semiautomático con un proceso. Bueno, esto lo hemos cambiado y generamos un índice que firmamos con un sello electrónico. El índice incorpora, pues, lógicamente, todos los documentos al expediente, la diligencia de cierre del expediente, el por qué, cuál es el motivo de cierre de ese expediente, pues porque ya se ha tramitado, ha llegado al fin el expediente, por desestimación, por renuncia, por caducidad, ¿no? Cuando se cierra el expediente, automáticamente se envía un correo al responsable del expediente, que es un campo nuevo que nos hemos inventado en Firmadoc y que tiene mucha importancia en futuras versiones, ¿no? Hemos incluido la fecha de cierre, el motivo de cierre, qué usuario es el que hace el cierre, todo esto en el índice, ¿no? Un tema muy interesante que también que, bueno, aparece aquí en último lugar, que es que junto a cada documento del índice añadimos un hipervínculo que me lleva al verificador de documentos de la sede, ¿vale? Entonces, si yo envío el índice a cualquier organización externa, evidentemente cada vez más usaremos la exportación ENI, ¿no? El enviar documentos y expedientes interoperables que también están disponibles en la versión 19.1 de Firmadoc y de Firmadoc Web, ¿no? Pero puedo enviar un índice a cualquier interesado del a quien lo necesite, ¿vale? Y con el índice tiene acceso a todos los documentos del expediente porque a través del CSV accedo, ¿no? Con un hipervínculo puedo ver ese expediente, ¿no? Pensad, por ejemplo, en el libro de decretos, ¿no? Que podéis enviar un índice para que los políticos accedan con hipervínculo a ese documento. Pensad en este tipo de utilidades, ¿no? Bueno, el poder cambiar la serie documental, es decir, si me he equivocado clasificando la serie documental y desde el ámbito del tramitador, el poder modificar la serie desde la herramienta que antes no se podía. Eso sí, necesito que la numeración sea correlativa dentro del expediente, porque si no estaría ocupando algún número de otro expediente, ¿no? El poder consultar documentos que no tienen expediente, por ejemplo, es un check nuevo que hemos añadido aquí. Hemos puesto todas las ventanas de creación, edición y selección de expediente, le hemos añadido los elementos del cuadro de clasificación, función, grupo, serie. Hemos incorporado el código CIA en las series documentales. El tener un buscador que me permita localizar fácilmente una serie documental entre todo mi cuadro de clasificación, pues también lo hemos incorporado, ¿no? Y, bueno, trabajar con plazos. Ya en cuanto a la tramitación, esto no tiene mucho que ver con la archivística, pero, bueno, es un tema que tiene que ver con la gestión de expedientes y el poder definir un plazo de tramitación del expediente y que la aplicación te alerte cuando se venza ese plazo y con una serie de iconos podemos identificarlo, es muy, muy importante, ¿no? Entonces, la suspensión de plazos, lógicamente, también la contemplamos, ¿no? Y, bueno, no tengo mucho más tiempo. Si tenéis alguna cuestión que plantear, mientras no me echen de la mesa, puedo responder. Y si no, bueno, ahora tomamos un café y también estaré por allí. Nada. Miedo escénico. Bueno, estoy fuera para lo que necesitéis. Muchas gracias.